de la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, ¿no? Esto que recién Mitre Informa Primero decía: conurbano bonaerense, Quilmes, Florencio Varela, Lomas de Zamora son los sectores más comprometidos. Mayra Mendoza, intendente de Quilmes; Watson, intendente de Florencio Varela; Otermín, intendente de Lomas de Zamora, todo con un patrón: kirchneristas, peronistas. A ver, José Luis, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Un placer saludarlo. Hola, muy buenas tardes, Gabriel. Gran saludo a ustedes, la producción y los oyentes. Gracias. Decidia poder por tener poder sin importarme nada, y salgo a dar declaraciones en los momentos que tengo las inundaciones. Digo, ¿cuál es la lectura de lo que ocurre hoy en la provincia de Buenos Aires en este contexto? La primera cosa que se me ocurre decir sobre esto es que no podemos naturalizar esta normalidad que ocurre en Argentina. No podemos naturalizar que la gente cuando llueve corre riesgo de vida porque sale a caminar la calle de su barrio inundado, se tiene que meter arriba de un bote de goma, que quede varado en el medio del camino, te tiene que venir a sacar el ejército con sus mega camiones. Esto no puede ser, esto es una normalidad absoluta. Lo primero que uno tiene que tener claro es que esto no tiene justificación, no tiene perdón. Hay que ser, yo diría, salvaje en la crítica que hay que hacer a todos aquellos que gobiernan municipios que se están inundando como ahora. Porque el primer responsable, porque hay que empezar a hacer instrucción cívica desde la radio, de los medios, dado que la instrucción cívica, o como se llame hoy, la han destruido, ha desaparecido directamente de los colegios donde los chicos aprenden ese tipo de cosas. Vos el reclamo que tenés que hacerle directamente es al que tenés más cerca como político, que es el intendente. ¿Por qué carajo se me inunda mi municipio? Y es él el principal responsable por qué se inunda un municipio, que es el que le tiene que pedir al gobernador de la provincia que le haga la obra. Porque el gobierno nacional se dedica al mantenimiento de las rutas nacionales, no a que no se te inunde el propio barrio. Es una cuestión de sentido común. Si vos fundís una empresa, ¿a quién le va a echar la culpa? El primero que tiene que ser cargo sos vos, porque no viste venir la crisis o no viste venir la bonanza, lo que sea. La primera cosa es la cercanía, es claramente esta normalidad, esta manga delincuente, ¿entendés? Este kirchnerista de mierda, más este enano soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires, no hay que normalizarla, no hay que ser impiedoso en la crítica. Los primeros responsables son los gobernadores municipales, el segundo irresponsable es el gobernador de la provincia, y recién después andar a buscar responsabilidad en el gobierno nacional. Que en el caso del gobierno de Milei era dicho claramente, y es lo que corresponde, el gobierno nacional hará obras en las provincias que competan al gobierno nacional, rutas, por ejemplo, nacionales, las rutas provinciales, los acueductos, los puentes, en principio son de resorte provincial, y si necesitan de ayuda nacional la tienen que pedir. Es así como funcionan las cosas donde la gente vive bien, los países donde la gente vive bien, donde no se inundan las ciudades porque caen 2 gotas o 100 o 200 o 400 milímetros como ahora, es porque ocurren las cosas como yo te digo. El primer responsable es tu intendente, a él le tenés que reclamar. Y si la Mayra Mendoza y los Watson de la vida se les inunda el municipio, es culpa de ellos en primer lugar. Y ya sabemos que el kirchnerismo es una banda delincuente, es una asociación ilícita que se roba todo. Gobernador Kicillof, en lugar de gastarse la guita en pene de madera, en la mierda esa de Cometierra, en lugar de tener un ministerio de la mujer que no sirve para nada, un ministerio de trabajo que tampoco sirve para nada, un ministerio de la producción que no sirve para nada porque los que producen son los privados, use esa guita para hacer obras, querido, para que no se te inunde la provincia que aquí llueve. Así de simple o de complicado, porque la cabeza no le da. No, y aparte, José Luis, a ver, yo soy un hombre del conurbano, soy de José Mármol, o sea, la drogué. Y digo, más allá de las responsabilidades esas que usted manifiesta, hay una realidad también. Yo tengo 50 pirulos. Desde que tengo uso de razón, veo en los noticieros, en los medios de comunicación, sin haber sido parte, que Quilmes se inunda, ¿no? Veo que Florencio Varela se inunda. Vivo cerca de Lomas de Zamora y sé que Lomas de Zamora se inunda. El puente que ahora está parado, el túnel bajo nivel de 9 de julio en Temperley, se vive inundando. Hoy tienen parada la obra hace años. Digo, hay un contexto que más allá de Milei, hace 20 años, 25 años, 30 años, con un patrón de manejo peronista, que estos lugares y que el conurbano bonaerense se inundan. Entonces digo, bueno, a ver, está bien, el presidente de la República
República puede tener alguna responsabilidad, evaluémosla. Ahora, pero hace 20 años que Quilmes inunda, hace 20, 30 años que Florencio Varela, o más también, yo digo que tengo uso de razón, yo, expert, Florencio Varela se inunda, y Lomas de Zamora, hace 30 años que se inunda, que yo tengo uso de razón. Entonces digo, ¿cuál es la responsabilidad de Milei? Podemos hablar, y ahora le voy a preguntar de la Ruta 9, pero digo, en estos lugares del conurbano bonaerense, es histórico que Quilmes se inunda, y desde que yo tengo sentido común, desde el Barba Gutiérrez, son intendentes peronistas, expert. Pero claro, vos hablas de cerca de 20 años. Mira, el kirchnerismo gobernó 16 y ya sabemos que se afanaron un PBI y que tienen una expresidenta, vicepresidenta condenada por chorra, que le falta el GOM de la Corte Suprema. Chorra, ¿por qué? No porque choreó cosas raras, sino porque choreó con la obra pública, justamente. Claro. O sea, si acá está destruida la infraestructura de Argentina, no solo tiene que ver con la decadencia argentina, que es una decadencia secular, o sea, de un siglo por lo menos, pero la Argentina detonada es a partir de la crisis 2001, que después la agarran estos delincuentes de los kirchneristas, la terminan de destrozar. O sea, no hay duda que aquí hay una responsabilidad central en este tema en particular que estamos hablando de la infraestructura, porque son ellos los que usaron los supuestos obra pública para chorearse un PBI. Entonces, ahí está el problema de los últimos 20 años. Ahora, después podemos hablar de los últimos 100, pero también en los últimos 100 ninguno de nosotros había nacido. Ya hablamos de una cosa cercana a nosotros. ¿Quién tiene esa mierda del país? Pero eso es mierda del kirchnerismo. Esto de que vos tenés... Porque no es un tema solamente de que se te inunda cuando llueve. Acá vos salís de tu casa cuando no llueve, tenés el sol radiante y capaz que te cagan a tiro los delincuentes que están pancho por su casa en una provincia de Buenos Aires donde los delincuentes. Sí. Acá no te llueve, no te matan los delincuentes, pero con tu auto podés llegar a un pozo en camino pavimentado que parece un cráter, entonces romper el tren delantero, el trasero. Ahora eso sí, después tenés que hacer la BTV, ¿no? La BTV la tenés que hacer sí o sí, pero el pavimento, el inútil Kicillof no te lo cuida. Entonces, no hay solamente un problema con la infraestructura vinculada con la cosa hidráulica. No, vos tenés destruida la seguridad, vos tenés destruidos los caminos, y tenés destruida hasta la educación también. ¿Vos sabías que en la provincia de Buenos Aires 1 de cada 2 chicos de tercer grado no tiene una acabada comprensión de texto? No, lo hablábamos en la semana que había salido el resultado de unos exámenes y que hoy los chicos de tercer grado no interpretan la lectura. Acá hay un patrón, acá hay un patrón, ¿me entendés? El kirchnerismo es un tema central de la destrucción de la Argentina de los últimos 20 años, central. Por eso el kirchnerismo, que está haciendo su nido en la principal provincia de la Argentina, no son boludos, donde vive casi el 40% de la población, bueno, están haciendo nido ahí. Hay que sacarlos urgente en el 27 y para eso hay que empezar a ganarles en el 25 porque lamentablemente estos hijos de puta, la única manera que hay que sacarlos es de a poco. Bueno, luego te lo vas a sacar de encima. Hay que primero mostrarle a la gente en el 25 ahora, miren, hay otra manera de vivir en la provincia de Buenos Aires. No es la mierda que te muestra el kirchnerismo, de que si no te matan con un balazo porque el día está lindo, te terminás electrocutando porque en una inundación vos saliste en pata a rescatar a tu hija que no la encontraba, y si no te ocurre ninguna de estas dos calamidades, te matás como consecuencia de que las cosas son un desastre en la provincia. Entonces, ahí está el problema, es el kirchnerismo. En los últimos 20 años, los últimos 100, mirá, le podemos echar la culpa a liberales, radicales, peronistas y militares. Bueno, cortémosla en algún momento hacia atrás para que sea, como te diría, asequible el problema que tenés. José Luis, le tengo que preguntar por la Ruta 9. ¿Eso es responsabilidad de la zona de la Ruta 9 o al ser una ruta nacional es parte de el gobierno? Porque una de las zonas más complicadas y complejas es la Ruta 9. Pero sin duda que ahí la Ruta 9 es responsabilidad del gobierno nacional. Es la responsabilidad del gobierno nacional de Javier Milei, que hace 1 año y medio que está, pero de ninguna manera. Ahora, ¿eso es responsabilidad federal? Sin duda que también es federal, así porque es una ruta nacional, le corresponde al gobierno nacional. Ahora, de ahí que se la agarren con Milei, hay un trecho muy diferente, no tiene ninguna responsabilidad el presidente Milei en esto, o mínima si vos querés, ¿no? Mínima. Pero acá el problema central es la gente que te ha roto al país, porque nos rompió la cabeza también, nos rompió la cabeza haciéndonos creer que la única posibilidad que tiene Argentina es la mierda que nos dejaron. Mirá, si no lo que hicieron con nosotros en pandemia. Nos encerraron 1 año y medio al reverendo pedo, sin testear, sin vacunar,
motivo por el cual se murió por lo menos 100.000 personas que no deberían haberse muerto como consecuencia de que vos no testeaste y no vacunaste. Sí. José Luis, déjeme volver, porque no me quería ir de la Ruta 9, y ahora vuelvo a la respuesta anterior suya. ¿Creen que tienen que ir? Porque, a ver, yo comparto gran parte de las ideas que usted manifiesta en la provincia de Buenos Aires. Ahora, también soy consciente de que tuvieron la gran chance en las últimas elecciones y por ir separados, entre el PRO y la Libertad Avanza, la terminaron perdiendo y le dieron la posibilidad a Kicillof de que gobierne 4 años más. Mucho esto se lo pregunta a las altas escalas que están hoy en la formación de los partidos, pensando en las elecciones de octubre, a futuro a las de gobernador. ¿Tienen que ir juntos con el PRO para terminar con Kicillof? Sí, no tengo la menor duda. Okay. No solo con el PRO, sino con todos aquellos que por el bien de los bonaerenses detesten al kirchnerismo como lo detesto yo y lo detesta cualquier persona liberal o de sentido común, porque el kirchnerismo es un espacio político que busca de manera deliberante la miseria del pueblo. Entonces vos no podés tener un espacio político en la Argentina que quiera eso. El kirchnerismo hay que hacerlo desaparecer políticamente, con elecciones, con batalla cultural, pero tiene que desaparecer. Por tanto, tenemos que ir todos juntos los que estamos contra el kirchnerismo. Y lo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires es aquello en lo que ya estamos trabajando, quien le habla como candidato en estas elecciones y con el presidente Milei trabajando codo a codo para la gobernación del 27, es en una reforma espejo como lo que se está haciendo a nivel nacional, pero en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? José Luis Esper y todo su equipo está trabajando junto con los equipos de los distintos ministerios del gobierno nacional del presidente Milei con Sturzenegger, el ministro de Regulación, en un digesto de todas las leyes que hay que tirar a la basura, los decretos que hay que tirar a la basura y las leyes que hay que modificar en la provincia de Buenos Aires. Con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un plan de seguridad para borrar del mapa a los delincuentes que hoy gobiernan la provincia de Buenos Aires, porque los hechos Kicillof nos entregó la provincia a los delincuentes, por eso la delincuencia es lo que es en la provincia de Buenos Aires. Con el ministro de Educación, o el secretario de Educación, Carlos Tomada, gracias a la gestión de la ministra de Capital Humano, de la cual depende la Secretaría de Educación, Sandra Petovelo, una divina. Estamos trabajando en un plan de alfabetización para la provincia de Buenos Aires, un cambio sustancial de los regímenes de licencia, porque no puede ser que exista un maestro por cada 5 alumnos en la provincia de Buenos Aires. Con el Ministerio de Economía estamos trabajando en un plan para eliminar ingresos brutos, transformar un impuesto a la venta final, terminar con el sistema de retenciones y percepciones de ingreso bruto, eliminar el CIRCREV, bajar el IVA, porque se puede bajar el IVA con la reforma del IVA que está pensando la Nación y que la provincia de Buenos Aires cobra mucho menos IVA. En fin, todo lo que estemos de acuerdo con todo lo que te acabo de decir, Gabriel, todos tenemos que estar juntos para ir contra el kirchnerismo, porque todo lo que te digo es bueno para el bonaerense, es bueno para la gente, y eso el kirchnerismo no lo quiere, porque el negocio político del kirchnerismo es que seamos zombies para que eso se choree en el país y nosotros encima lo aplaudamos. En esta conformación, en este armado, ¿sí o sí lo tiene que encabezar José Luis Esper? Digo, acá es una pregunta casi a la persona, al ser humano y no al político. Es a José Luis Esper. ¿Sí o sí encabeza usted? O si mañana tiene que dejar a alguien del PRO que encabece, usted dice, encabece usted, Anhelo, venga, y yo voy segundo. ¿Cómo está usted parado en esta formación pensando a futuro? A ver, cosas que son seguras y cosas que hay que conversar. Okay. El candidato para encabezar o para trabajar bien arriba de la lista, el candidato del presidente de la Nación ¿es usted? En estas elecciones soy yo. Ahora, tenemos clarísimo que como el objetivo es ganar en la provincia de Buenos Aires, se hará el armado en la lista, en los lugares, el que mejor mide, el que más mida es el que va a estar encabezando la lista, porque hay que ganar al kirchnerismo. ¿Ok? Si alguien del PRO... Con el presidente, repito, ya estamos trabajando en proyecto para que quien le habla sea gobernador de la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, en una reforma espejo igual a la nacional para la provincia de Buenos Aires, para liberar a los bonaerenses de la mierda del kirchnerismo. José Luis, siempre es un placer escucharlo. Gracias por su tiempo, que termine bien el fin de semana. Gracias. Un saludo para usted, la producción y los oyentes. Que esté bien, gracias.